Las elecciones presidenciales dejaron mucho más que un cambio de gobierno. Dejaron una pregunta que hoy sacude el análisis político colombiano. ¿Cómo fue la estrategia de Abelardo de la Espriella para conquistar millones de votos y romper el mapa electoral que parecía consolidado desde hace años? Mientras algunos atribuyen su triunfo únicamente al desgaste del gobierno de Gustavo Petro, otros sostienen que detrás de esta victoria existe una transformación mucho más profunda. Una transformación que estaría redefiniendo la relación entre los ciudadanos, los partidos tradicionales y las nuevas formas de hacer política. Lo más llamativo es que el fenómeno no se limitó a las regiones históricamente conservadoras. Los datos muestran avances importantes en territorios donde la izquierda había construido fortalezas electorales durante décadas. Bogotá, el Valle del Cauca, la costa Caribe y numerosos municipios del país registraron cambios significativos que terminaron inclinando la balanza. ¿Estamos ante un simple cambio de gobierno o frente a una reconfiguración política que podría marcar el rumbo de Colombia durante los próximos años? Hoy analizaremos las cifras, los argumentos y las razones que explican una de las victorias electorales más sorprendentes de la historia reciente del país. Andrei, tal vez esta pregunta, y esto nos ayuda a arrancar la conversación. ¿Por qué ganó Abelardo de la Espriella? ¿Dónde ganó? ¿Cómo le fue? ¿Qué dicen los números, André? Abelardo de la Espriella ganó por dos razones principales. Una gran desaprobación al gobierno de Gustavo Petro y el hecho de haber sido un muy buen candidato, que logró movilizar esto de una manera bastante contundente, sin los recursos tradicionales de un partido político, sin tener una estructura anterior en el territorio nacional, pero a partir de su figura, logrando en redes sociales un apoyo muy expresivo. Pienso que estos son los dos razones más importantes. André, ¿qué dicen los datos sobre la victoria de Abelardo de la Espriella? Sobre, por ejemplo, los ricos contra los pobres, las zonas marginadas del país versus las zonas más industrializadas. ¿Qué se puede sacar de ahí? Es muy interesante, Luis Carlos, lo siguiente. Sí, hay regiones en Colombia que son mucho más fuertes para la derecha. Entonces, por ejemplo, dentro del contexto de esta votación, más una vez Antioquia, de hecho, dio el mayor bonus para que Abelardo pudiera ganar la elección. Pero yo diría que no ganó por cuenta de esto, no ganó por cuenta de Antioquia y no ganó por cuenta de los lugares predecibles en términos de apoyo para una candidatura a la derecha. De hecho, si miramos lo que cambió entre la elección pasada y hoy, existe un mapa que la CIA vacía realizó que es muy semejante al formato que New York Times publica en los Estados Unidos después de cada elección, donde es posible ver a nivel municipal si la tendencia fue más a la derecha o más a la izquierda en relación al pasado, en relación al ciclo anterior. Y lo que este mapa de viento muestra para Colombia es que en esta elección los lugares que anteriormente más estaban a la izquierda cambiaron de tendencia y votaron más por el candidato de la oposición, en este caso entonces por Abelardo, y el opuesto pasó con los lugares donde la derecha tenía una ventaja anterior. O sea, lo que cambió en relación al pasado es que Abelardo tuvo un muy buen resultado en Bogotá, por ejemplo, tuvo un muy buen resultado en Valle del Cauca, tuve un muy buen resultado en el Caribe en comparación a lo que era el resultado de la elección de 2022. No es que ganó en Bogotá, no es que ganó en el Caribe, no es que ganó en el Valle del Cauca, pero lo que fue decisivo para su victoria fue reducir los márgenes para la izquierda sistemáticamente en estas regiones. Y esto tiene también a ver con un fenómeno muy importante que necesitamos entender porque de hecho representa una reconfiguración del mapa de apoyo político en Colombia probablemente por mucho tiempo en adelante, que es la misma cosa que pasó con fenómenos de derecha en los últimos años en los Estados Unidos, en Brasil, en Europa. La misma cosa en básicamente todas las grandes democracias del mundo donde la derecha se fortaleció. Y es que Abelardo logró capturar una base muy importante de electores más pobres, de electores de lugares menos desarrollados,
de electores que no necesariamente tienen educación superior o integran los estratos socioeconómicos A y B del país. Esto quiere decir que su mensaje logró movilizar un sentimiento de esperanza en relación a problemas sociales reales dentro de Colombia, donde la izquierda no logró, a partir de su desempeño en este último gobierno de Petro, traer soluciones a la altura de las expectativas que había generado en el pasado. Problemas como la corrupción, problemas como la inseguridad, problemas como el estado del sistema de salud, problemas que de hecho impactan no tanto los electores más ricos de la élite de la sociedad, pero los electores en estratos populares. Es a partir de esta penetración de la base de la pirámide socioeconómica que Abelardo logró el fenómeno político que existe hoy en Colombia. Y yo diría también que eso también de alguna manera indica que no cualquier candidato podría haber hecho esto. El perfil de Abelardo es muy diferente del perfil de Paloma Valencia, por ejemplo, y yo entiendo a partir del padrón de votación que acabo de describir, con este tipo de electores más pobres, dentro de regiones menos desarrolladas, más fuertes para la izquierda anteriormente, entiendo que esto es un desempeño que difícilmente Paloma Valencia, por ejemplo, podría haber logrado. Ese es un análisis muy interesante. Cuando hablas, Andrei, me acuerdo, porque hiciste referencia al principio de lo que hacen en Estados Unidos, en Claro. Washington Post. El Washington Post hizo ese análisis de dónde, qué poblaciones habían cambiado de ser Sí, demócratas a republicanas. Y uno de los puntos de lo que más se parece al análisis que acabas de hacer de Colombia a Estados Unidos es que, por ejemplo, en el tema de la política migratoria en Estados Unidos, que fue uno de los hilos conductores de la política del presidente Donald Trump, cuando uno ve lo que pasó en las poblaciones fronterizas entre México y Estados Unidos, ahí fue donde hubo el cambio más radical, el giro más radical de ser demócratas a republicanas, porque esa gente es la que principalmente estaba siendo afectada por la política migratoria del claro. presidente Biden. Y acá es exactamente lo mismo. La gente más afectada por la política de seguridad de Gustavo Petro termina votando por una opción diferente. Sí, es algo también muy parecido, Luis Carlos, con lo que pasó en estados del Rust Belt americano, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, que son estados que han tradicionalmente. En los últimos años el panorama de votación comenzó a cambiar. La expansión de las redes sociales, el acceso masivo a la información digital y el creciente descontento con la política tradicional transformaron la manera en que los colombianos construyen sus opiniones. Hoy, millones de personas ya no dependen exclusivamente de los medios tradicionales o de los partidos para informarse. Buscan respuestas directamente en Internet, comparan propuestas y siguen a líderes que consideran auténticos. Fue precisamente en este nuevo escenario donde Abelardo de la Espriella encontró una oportunidad histórica. Su mensaje logró llegar a sectores que antes no se sentían representados por la derecha tradicional ni por la izquierda gobernante. Ciudadanos preocupados por la seguridad, el empleo, la economía y el rumbo institucional del país encontraron en su discurso una alternativa diferente. Abelardo conectó con personas que buscaban un liderazgo fuerte, directo y dispuesto a confrontar los problemas que afectan la vida cotidiana de los colombianos. Así terminó convirtiéndose en un fenómeno político capaz de atraer apoyos en regiones y sectores diferentes. Tenían los sindicatos muy fuertes de regiones industriales, ¿no? De la industria, por ejemplo, de carros o siderúrgica, ¿no? Y sistemáticamente con la salida de los multinacionales americanos para Asia y con las políticas bastante amistosas, no solamente de los republicanos, pero también de gobiernos demócratas durante los años 90, muchas de estas comunidades empobrecieron. Y entonces, poco a poco, entendiendo que la calidad de vida siempre está en un proceso de deterioración, simplemente articular los intereses de los ciudadanos solamente en un discurso político que no produce resultados, inevitablemente afectó a los demócratas. Y hoy en día la base de apoyo de los demócratas
De hecho, es completamente otra de lo que Claro, era después de Roosevelt, ¿no? Entonces, no es más anclada en los trabajadores de fábricas, de industrias, mm, pero mucho más en regiones urbanas ricas. Hoy en día, los mayores niveles de apoyo para los demócratas en los Estados Unidos están en los barrios más ricos de las ciudades más ricas del país. sí, Entonces, todo cambió es a cierto. partir de esta realización de que no necesariamente lo que un líder político o un partido dice, mm, si esto no produce resultados en la vida real de las personas, inevitablemente el día de la punición llega. Y entonces pienso que esto llegó para los demócratas y de alguna manera también llegó para el gobierno de Petro en esta elección en Colombia. André, en Colombia tenemos una discusión actualmente, estoy seguro que la has visto, sobre la influencia del voto fusil, porque el gobierno de Gustavo Petro, sus alfiles, e incluso el propio candidato derrotado, Iván Cepeda, dicen que esto quedó par, que esto quedó igual, que este país está dividido 50-50. Y hay quienes como yo dicen, momentico, 50-50 no, porque uno se da cuenta que los votos, hubo una gran cantidad de votos que favorecieron a Iván Cepeda en lugares donde hay alta presencia de grupos al margen de la ley, en el Chocó, en el Nariño, en el Pacífico, en la zona fronteriza con Venezuela, donde está la más injerencia de grupos al margen de la ley y el narcotráfico, y donde hay gente que vota con fusil. ¿Hay manera de que los números nos digan más de esto? Luis Carlos, es un tema extremadamente importante para Colombia. Yo pienso que es un tema que necesita ser tratado con el mayor nivel de responsabilidad en el espacio público. Porque si es verdad que hubo voto fúsil, esto constituye un gran riesgo, una gran amenaza para la democracia colombiana. Y esto debería entonces ser, a partir de ahora, yo pienso, investigado y combatido de una manera bastante contundente para que en 10, 20, 30 años o quizás más rápido si es posible, no exista más. Es muy triste pensar que en 2026 en Colombia todavía hay voto fúsil, después de todo el desarrollo que el país Increíble. ha logrado en los últimos años, después de los esfuerzos de paz, de tantos esfuerzos de paz, de tanto debate sobre esto, de las concesiones que gobiernos han hecho a algunos de estos agrupamientos, pensar que todavía detienen el poder de hacer esto, de movilizar el voto a través del fusil. Ah, yo pienso que al mínimo lo que tenemos a partir de los padrones de votación que hemos observado a lo largo de los últimos días son indicaciones bastante fuertes de que podría haber tenido un impacto del voto fusil sobre la diferencia en estas elecciones. No son pruebas definitivas, necesitamos de investigaciones serias, tanto en términos de investigaciones de datos, cuanto también en investigaciones efectivamente del Poder Judicial en Claro. el territorio, entender si esto pasó, cuánto de esto pasó, dónde, quiénes son los responsables y de hecho tener una documentación muy seria sobre esto, ¿no? Cuando yo digo que hay indicaciones bastante fuertes, me refiero, por ejemplo, a algunos datos del profesor Michael Weintraub, que constató lo siguiente, que en regiones con presencia armada, eh, la tasa de participación subió unos 50% más que en regiones sin presencia armada, ¿no? Algo como en media 4 puntos, 4 puntos y poco en regiones sin presencia armada y más de 6 puntos en regiones que tienen presencia armada. Es una diferencia bastante grande, ¿no? Es posible que tenemos variables correlacionadas con el perfil de los lugares que tienen presencia armada, como por ejemplo, que son lugares más rurales, que tienen... En toda democracia, el voto debe ser una expresión libre de la voluntad ciudadana. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentan algunos procesos electorales es la posible influencia de actores armados ilegales, organizaciones criminales o estructuras de presión que pueden alterar el comportamiento de los votantes en determinadas regiones. Cuando una comunidad convive bajo amenazas, presencia de grupos armados o economías ilegales, surge una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto con total libertad? Este debate ha estado presente durante años en diferentes zonas del país
y suele resurgir cada vez que aparecen resultados electorales atípicos o niveles de participación inusualmente altos en territorios con antecedentes de violencia. Por esta razón, expertos, autoridades electorales y organismos de control coinciden en que cualquier señal de posible interferencia debe ser investigada con rigurosidad. Las campañas electorales del futuro deberán prestar mayor atención a este fenómeno, fortaleciendo los mecanismos de observación, garantizando la presencia institucional en regiones vulnerables y promoviendo investigaciones independientes cuando existan indicios que generen dudas razonables. Tienen algunas características sociodemográficas semejantes, ¿no? Pero al mínimo esto debería ser investigado y a mí me parece que la magnitud es muy fuerte. Es una diferencia bastante significativa entre las regiones que no tienen presencia armada con las que tienen, y un impacto entonces en términos de participación muy fuerte, que evidentemente magnifica una ventaja de Iván Cepeda en estas regiones. Él sistemáticamente en regiones donde la mayoría de estos grupos armados están presentes, ganó las elecciones con diferencias muy expresivas, y tenemos también documentadas centenas de puestos de votación con 100%, ¿no?, de votos para Iván Cepeda. Y qué interesante este análisis y concuerdo perfectamente con lo que acabas de decir. Andrei, háblame de Bogotá. Háblanos de Bogotá. Otra Claro. discusión importante que tenemos en Colombia es sobre Bogotá y cómo la percepción que teníamos de que había ciertas partes de la ciudad, sobre todo afluentes, estaban votando mayoritariamente por la izquierda y por el progresismo, y en estas elecciones no. Y la hipótesis que sostengo, basada en los números y lo que he visto en otros lugares, y quiero ver qué piensas en ella, es que la clase media bogotana, que tanto se hace sentir, que tan grande es, que es la que paga más impuestos, que es la que más golpeada es por las reformas tributarias, más abandonada porque la política de extremos como la que hace Gustavo Petro es la de los pobres, los ricos, y los que están en la mitad son los que pagan esa campaña política para financiar a los que menos tienen y para los que más tienen, que nunca pagan por sus intereses y el lobismo. Entonces lo termina pagando la clase media. Y esa clase media fue fundamental para la victoria de Abelardo del Espriella en un rechazo de todo lo anterior. La clase media, ¿qué papel jugó en todo esto según tus números y tu análisis? Pues la clase media bogotana principalmente es grande, y en estas elecciones se vio de manera bastante clara el rechazo al que fue la experiencia del gobierno Petro. Petro, candidato en 2022, era un otro tipo, o representaba un otro tipo de propuesta política, tenía un otro discurso. Era un candidato bastante moderado, era un candidato que de alguna manera prometía que sería posible reconciliar los objetivos de justicia social, asistencia social para los más pobres, combatir injusticias tradicionales en la sociedad colombiana, con una agenda de unión nacional, ¿no?, de reconciliación, y de una postura responsable en términos de política fiscal, de respecto a las instituciones, de respecto a la democracia en general, a las personas que piensan de manera diferente. Ah, Pienso yo que el análisis de una gran parte de la clase media es que esto de hecho no pasó, ¿no?, de que las promesas de un candidato que parecía moderado, pragmático, conciliador, no fueron aplicadas de la forma que esta clase media que votó por Petro en 2022 esperaba. Y entonces, si te sientes enganado porque lo que tú has votado no se realizó, no se concretizó de la manera que esperabas, quizás no vas a ofrecer el beneficio de la duda una vez más, ¿no? Entonces Cepeda intentó más una vez hacer algo muy semejante en la campaña de segunda vuelta. Moderó su discurso, abandonó la propuesta de la Asamblea Constituyente, se reunió con Claudia López, integró varios puntos de su programa y de sus críticas en su discurso. Pero simplemente todo esto no fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Pues justamente porque estos electores, probablemente muchos de ellos pensaron, no, yo ya he pasado por esto una vez antes, de esta vez no seré engañado con la misma facilidad. Andrei, tú que sigues los procesos electorales en otros países, lo que acabas de ver en Colombia, ¿a qué se parece? Se parece mucho en términos de fenómeno electoral con lo que pasó en Brasil en 2018.
cuando Bolsonaro ganó su mandato, primer y único, porque no logró la reelección. Fue un candidato outsider en contra del establishment de la centro derecha. Hubo una crítica muy grande, tanto de liderazgos políticos tradicionales, algo semejante con lo que pasó con el Centro Democrático y Abelardo, como que nos gustas, pero al mismo tiempo estamos compitiendo. Claro. Entonces, una relación conturbada en el inicio y mucha desconstrucción de medios tradicionales, ataques y una agenda de desconstrucción del candidato. Y al final, lo que Bolsonaro logró fue básicamente transformar una gran parte del electorado en defensores de su discurso. Muchas personas que percibieron una injusticia en relación a la manera en que Bolsonaro estaba siendo tratado por los medios y por los partidos políticos tradicionales, y que entonces se movilizaron en difundir más y más y más su discurso. Es muy semejante con el fenómeno del tigre en Colombia en estas Interesante. elecciones. No Qué diría interesante. necesariamente Sí. que Bolsonaro y Abelardo son líderes semejantes. Entonces, el fenómeno de apoyo político es semejante. No diría que las personas, los dos ¿Por líderes, qué? ¿Por qué me haces esa aclaración que es importante? porque tienen trayectorias de vida muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, Bolsonaro es militar, nunca tuvo estudios avanzados en cualquier otra cosa al no ser estudios relacionados al ejército, pero ni estos tan Sí, aprofundados. sí, Entonces sí. él tenía una visión mucho más generalista de los temas que él abordaba. Yo pienso que Abelardo tiene una trayectoria bastante diferente en Sí. términos de los temas, de la manera en que los aborda. Y también, de cierta manera, en términos de su estrategia política. Eh, Mucho de lo que Bolsonaro siempre decía, la manera en que él se expresaba y construía su base de apoyo político, era pura emoción. En el caso de Abelardo veo mucho más estrategia, de hecho. Y esto es importante a partir de ahora para entender que tal vez la trayectoria del gobierno de Abelardo sea diferente de la trayectoria del gobierno de Bolsonaro. Y esto debería en tesis ser algo positivo para Abelardo porque el gobierno de Bolsonaro al final no acabó bien. Andrei, quiero felicitarte nuevamente, no solamente por este análisis y agradecerte por lo que nos acabas de entregar, que es una lectura impecable de lo que está pasando en Colombia, sino por haber librado una batalla contra un montón de personas que no les gustan los números y que pelean contra los números y que pelean contra el trabajo honesto de un grupo de personas como tú, que trajeron tecnología a nuestro país, que hicieron su trabajo de manera transparente, que no deberían ser merecedores de los acosos en los cuales fueron objeto, por el solo hecho de informar y realizar un trabajo impecable que hicieron en Colombia. Felicitaciones, Andrei, a ti, a tu equipo, y ojalá la ley colombiana nos permita ser un país civilizado en términos de poder tener números, estadísticas y que los colombianos puedan votar realmente informados. Te agradezco mucho y yo no soy nadie para ofrecerte disculpas por lo que otros hacen en mi país, pero si de algo funciona, permíteme ofrecértelas y agradecerte por tu trabajo. Muchas gracias, Luis Carlos. Atlas Cinta está en Colombia para quedarse. Espero que construiremos muchas cosas juntos a partir de ahora. Y llegamos al final de este Luis análisis. Carlos, es un Pero tema quizás aquí extremadamente es donde importante comienza la para Colombia. reflexión Yo más pienso que es un importante. tema que necesita Más ser allá de los tratado con nombres, el de los mayor partidos y de las nivel de diferencias responsabilidad ideológicas, en el estas espacio elecciones público. dejaron una lección que Porque Colombia no puede si es ignorar. verdad que hubo voto El mapa fúsil, esto político del país constituye está un cambiando. gran riesgo, una gran Las amenaza viejas para la fórmulas que democracia durante colombiana. décadas definieron Y el esto debería comportamiento entonces electoral ser, parecen a estar partir de perdiendo ahora, yo fuerza pienso, frente a una investigado ciudadanía y cada vez combatido de más una manera conectada, bastante más contundente para informada que y más dispuesta a en 10, cuestionar 20, los 30 años discursos o quizás tradicionales. más rápido si es Hoy las posible, redes no exista sociales, más. los nuevos Es liderazgos muy y la triste búsqueda de pensar soluciones que concretas en tienen un peso 2026 que en hace Colombia apenas unos todavía años hay era voto difícil fúsil de después de imaginar. todo el desarrollo que el También país quedó ha claro que logrado en los millones últimos de años, después de los colombianos esfuerzos de expresaron su paz, de tantos inconformidad esfuerzos de frente paz, a de tanto problemas debate que sobre siguen esto, afectando la vida de cotidiana, las concesiones que la gobiernos han inseguridad, hecho
el costo de vida, algunos de estos, las algunos de estos dificultades en el agrupamientos sistema de salud, pensar que la todavía corrupción detienen y el la poder sensación de hacer esto, incertidumbre de frente al futuro. movilizar el voto a través Esos del temas juicio. fueron determinantes para muchos Yo votantes pienso que al y mínimo explican lo que buena parte de tenemos los a cambios partir que de vimos en las urnas. los patrones Pero de al mismo votación que tiempo, hemos surgen preguntas observado que a lo no largo de los pueden últimos quedar sin días respuesta. son Los debates sobre indicaciones la bastante transparencia electoral, fuertes de que la podría influencia de haber estructuras tenido ilegales en un algunas impacto regiones el y voto las suicida diferencias sobre en los la diferencia patrones en de estas votación elecciones. No deben son ser analizados con pruebas seriedad y definitivas. responsabilidad. Necesitamos Una de democracia investigaciones fuerte no le serias, teme a las tanto en términos de investigaciones. Por el investigaciones de contrario, datos, las cuanto promueve para también fortalecer la investigaciones confianza de los efectivamente del ciudadanos en Poder las Judicial instituciones. en el Lo que territorio, ocurra en entender los si esto próximos pasó, años será cuándo esto decisivo. pasó, dónde, El quiénes nuevo son los gobierno tendrá la responsables. responsabilidad de Y de convertir las hecho, tener una expectativas en resultados documentación reales. muy seria Gobernar sobre siempre es esto, más ¿no? difícil que Cuando yo hacer digo que hay campaña, indicaciones y las bastante promesas fuertes, deberán me enfrentarse a la refiero, por realidad ejemplo, a de un algunos país datos del complejo profesor que Michael exige Weintraub, respuestas que constató lo inmediatas. siguiente, que Déjenme en su regiones opinión en los con comentarios. presencia ¿Creen que armada, estamos presenciando una transformación la tasa de profunda de la política participación colombiana o subió unos simplemente un cambio 50% temporal más producto del momento que que vive el en país? regiones sin presencia No armada, olviden ¿no? Algo suscribirse, como activar en la media 4 campana de puntos, notificaciones 4 y puntos y poco compartir en este regiones video sin para que presencia más armada y colombianos más de 6 participen en este puntos debate. en Nos vemos regiones en que una tienen próxima presencia entrega. armada.